Los trágicos incendios de Los Ángeles siguen arrasando las viviendas de cientos de miles de personas, mientras las autoridades traen perros para buscar cadáveres, dado que no tienen aún una cifra exacta de muertos. Entre ellos está Victor Shaw, de 66 años. Su familia dijo que murió en un heroico intento de defender su casa de toda la vida en Altadena, a pesar de tener problemas de movilidad. No puedo imaginarme lo que podría haber estado pensando. ¿Cómo podría haber estado tan asustado y yo no podía estar aquí? No podía estar aquí para salvarlo. No podía estar aquí. Eso es lo que más me duele. Más tarde, encontraron su cuerpo afuera, con una manguera de jardín todavía en su mano. La lista de víctimas aumenta. Entre tanto, bomberos de otros estados llegaron a Los Ángeles, incluso de otros países como México, para ayudar en la batalla contra este que definieron como un infierno de llamas. Videos muestran la aparición de un tornado de fuego. El presidente Joe Biden declaró los incendios como un desastre mayor, permitiendo así la intervención de los militares. Nuestra administración sigue centrada en ayudar a los afectados y seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para apoyar los esfuerzos de extinción de incendios. El fuerte viento es el peor enemigo, con condiciones climáticas adversas que deberían continuar esta semana, según las autoridades locales. Los vientos previstos combinados con la baja humedad y la baja concentración de combustible mantendrán crítica la amenaza de incendio en todo el condado de Los Ángeles. Las autoridades no han aún determinado la causa de estos incendios. Las agencias federales conducen las investigaciones, mientras los residentes empiezan a culpar a las compañías eléctricas locales por mal funcionamiento en sus redes, algo que las empresas han descartado. ¡La policía! El Ministerio del Interior confirmó el arresto de uno de los motorizados que acompañaba a la líder opositora María Corina Machado después de la protesta del jueves, cuando denunció que fue secuestrada temporalmente. En un video difundido en redes, la policía negó que el hombre hubiese sido herido, tal y como alertó Machado. ¿Tú estás herido? ¿Alguna lesión? No, súbete los chores, pero Hasta el momento, Machado no se ha pronunciado sobre el contenido del video. El gobierno alega que el motociclista se refugiaba en un hotel de Caracas y que guardaba artículos de Machado. No, ese bolso de la señora María Corina. ¿Qué haces tú con ese bolso aquí? Ella me lo dio cuando... Quédate aquí. ¿Teléfono marca Home? ¿Ese teléfono de ella? Sí, ese es su teléfono. ¿Has recibido llamadas o mensajes por ese número, con ese teléfono? No. La Fiscalía acusa a la líder opositora de mentir sobre su detención y sobre el estado de su motorizado. La persona que ella dijo estaba herida mortalmente, secuestrada y desaparecida, está hablando luego de que se inició una investigación instruida por el Ministerio Público. Mientras tanto, familiares de los detenidos por motivos políticos claman por información, pues desconocen el paradero de la mayoría de ellos. Nadie nos ha dicho absolutamente nada. Yo le pido a la persona que le competa esto que liberen a mi hijo. Mi hijo es periodista, mi hijo no es terrorista. El activista por la libertad de prensa, Carlos Correa, suma 6 días desaparecido, según sus allegados. Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos nos niegan su presencia. Desde hace varios meses el gobierno viene aplicando esta técnica represiva de la desaparición forzada de corta duración. Otros 2 periodistas fueron sometidos por guardias nacionales mientras cubrían las manifestaciones opositoras y hoy son procesados por terrorismo. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.